Buenos días, profesor. Yo soy el alumno Kevin Alberto Puente Soto de Asesoría Ordinaria, Atletismo Pista y Ruta. Hoy, 12 de noviembre, estoy realizando mi video sobre mi producto integrador de aprendizaje. Y pues, muy buena asesoría, la verdad. Aprendí mucho más que la asesoría que la clase anterior, pero descuidé mucho la materia que quiere decir el profesor. Y pues gracias a esta asesoría pues ya comprendo de mejor manera la carrera. Le puse mucho más empeño. Carrera de velocidad. Dice, en el atletismo la carrera de velocidad es una carrera a pie que tiene una distancia predeterminada de 60, 100, 200 y 400 metros en pista. Frecuentemente también realizarás carreras sobre 300 metros y especialmente se hacen carreras sobre otras distancias con otros sistemas de medición. Estas carreras de velocidad se distinguen mucho en la forma en que se realizan. Dependiendo la distancia es más... O sea, un ejemplo. La de 60 metros lleva muchísima intensidad, puesto que pues son menos metros y pues tienes que llegar de una forma rápida. No, en la de 200 metros sí pones intensidad, pero a mitad de carrera puedes bajar un poco y al final otra vez vuelves a meter todo. Pero sí, es un ejemplo que puedo dar. En 60 metros todo es potencia total. Y pues, sí, como digo, pueden haber excepciones como la de 300 metros que no está o sea, no está oficialmente como carrera de velocidad, pero pueden haber opciones dependiendo cómo se esté realizando la carrera. Puede ser 300 metros o diferentes reglas, puntajes, como lo acabo de mencionar, profesor. Deje de darle a la siguiente diapositiva. Dice, historia. La carrera de velocidad es una competición atlética que el ser humano lleva desarrollando desde hace mucho tiempo. Existen relatos históricos que documentan las pruebas de este tipo en la antigua Grecia, donde llevaban a cabo para honrar al dios Zeus. Ok, en sí no hay una fecha exacta donde hayan iniciado las carreras de velocidad. Pues siempre se han realizado carreras de velocidad, pero no hay una en específico, que decirlo. Pero se dice que es de la antigua Grecia para venerar al dios Zeus, que en ese tiempo pues era lo máximo para los griegos y en Grecia, todo eso. Se dice que en esos entonces inició todo eso de las carreras de velocidad. A ver, ok, deje de darle a la siguiente diapositiva, profesor. 60 metros, las carreras de 60 metros planos. Es una categoría de competición del atletismo actual habitual, en campeonatos de pista cubierta, pero inusual en carreras de aire libre. Sí, me faltó comentarle eso, profesor. Hay algunas carreras dependiendo la categoría e intensidad, no intensidad, pero sí la categoría puede ser a campo abierto o cerrada de plano. Dice la pista cubierta, pero inusual en carreras de aire libre. Normalmente la prueba está dominada por los corredores de 100 metros lisos, por sus características son capaces de realizar una gran salida. Es como le mencionaba al principio, esta carrera en sí, por los metros que se lleva a cabo, que son nada más 60 metros, pues lleva mucha más intensidad. Y como los corredores de 100 metros, como un ejemplo Usain Bolt, que creo que es el que todavía tiene el récord de esas categorías, son los más propensos a ganar este tipo de carreras, pues son pocos metros, pero sí tiene que tener muchísima intensidad al momento de la salida. Ok, profesor, dejé de darle. Carrera de 100 metros. En una carrera de atletismo, es una carrera de atletismo en la cual se siente que recorrer 100 metros en un suelo nivelado, libres de todo obstáculo con la mayor rapidez posible. Ok, esta carrera creo que ya a partir de aquí de 100 a 400 metros ya es de lo más común ver muchas carreras de este tipo. Yo en lo personal tengo familiares que han participado en carreras de este tipo y si se les complica mucho, pues, aunque sea no tantos metros, pero sí es mucha la intensidad que debes aplicar en estas carreras.
Dice, se considera en general como la competencia de carrera de velocidad más importante. Es como le digo, a partir de aquí ya inician las carreras de velocidad así tal cual más imponentes de todas. Los mejores atletas se realizan en un tiempo de alrededor de 10 segundos. Está incluida dentro del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos desde su primera edición para los hombres y desde la cita olímpica en Ámsterdam 1928 por las mujeres. Es como le digo, son 100 metros y se recorren muy rápido. En 10 segundos técnicamente acaban la carrera estos atletas, pero es como le digo, tienen que tener muchísima condición física para en 10 segundos fácil recorrer 100 metros. Y como dice aquí, los hombres, los olímpicos de su primera edición, los hombres desde los olímpicos de Ámsterdam y en 1928 las mujeres. Esto era muy peculiar muchos años atrás, era normal que los hombres participaran en este tipo de eventos, pero era muy poco regular y no estaba oficialmente descartado para las mujeres este tipo de deportes. Gracias a Dios ya pasaron muchos años, pasaron años y ya las cosas han cambiado, lo bueno. Deje que mover un poco el celular porque me está estorbando para darme una poquita ayudadita con los temas. A ver. Uy. Dice 200 metros. Se inicia en la curva de la pista inmediatamente anterior de la recta de la meta. Lo que implica que los atletas no se sitúan en la salida de la misma altura, ya que de otro modo los corredores situados más hacia el exterior recorrerían una distancia superior. Ok. Esto es... Esta carrera sí me ha tocado presenciarla en los olímpicos, no en nuestros olímpicos recientes, pero sí como en los de Brasil. En los de Brasil, donde México se corona como campeón de olímpicos de fútbol. Bueno, en esa sí me tocaba ver las carreras de 200 metros y yo era muchas veces lo que no entendía por qué los jugadores los corredores se posicionaban en una manera como curva, o sea, de esta forma, como que sí, curva, porque no lo comprendía, o sea, se me hacía que los corredores que estaban situados más a la izquierda, o sea, más adentro de la pista, eran los que recorrían menos que los de la orilla, pero mi papá en ese entonces me explicó eso mismo, de que los corredores en la orilla están un poco más atrás porque para poder realizar el mismo recorrido que los jugadores que están un poquito más inclinados hacia adelante. Y pues ese era un dato que quería soltar. Y se me hace muy interesante, pues de las pocas carreras que el posicionamiento no es igual al normal. Ok, deja de acomodarlo, por favor. Ahí. Dice 400 metros. Es una prueba de velocidad mantenida del atletismo actual, en la que los atletas corren por cada carril en que se divide la pista situándose a distintas distancias para así evitar que los competidores de los carriles exteriores recorran más metros que los de los carriles interiores. Es como le digo, es igual que la de 200 metros. Los corredores se posicionan en lugares diferentes, pero pues recorren el mismo recorrido que los jugadores normales. Porque, o sea... Sí, o sea, de pequeño yo no entendía eso, pero ya ahorita que lo veo con usted en las materias y nos lo ha explicado, y también pues con este tipo de trabajos de haber estudiado el deporte, reglas, antecedentes y todo eso, pues entiendes un poco más el deporte. A ver, quiero cambiar. Ok, técnica. Una buena técnica para permitir que un corredor mueva sus extremidades rápido y seguramente para esta práctica de carrera de velocidad. Una técnica deficiente resultará en una pobre eficacia del movimiento, producirá fuerzas de frenado y la sobrecarga de ciertos músculos y articulaciones, lo que procede derivará a una lesión. Eh, la mayoría de los atletas que realizan este tipo de carreras pues ya vienen con un método técnicamente de cómo realizarse este tipo de carreras. O sea, ya tienen su propia técnica desarrollada para evitar estas lesiones y sobrecarga de ejercicio. También tienen su rutina, su calentamiento post y pre a la prueba. Ok, una disculpa con eso, profesor. Cada pierna, esta es la técnica, profesor. Cada pierna pasa por una fase de apoyo y por una recuperación. La fase de apoyo comienza cuando el pie impacta contra el piso y finaliza cuando el pie deja de hacer el contacto con el mismo. La fase de recuperación comienza cuando el pie deja de hacer contacto con el piso y dura hasta que el pie vuelva a hacer el contacto. Es cuando
esta técnica puede funcionar para muchísimas más pruebas que conlleven el recorrido. Pues cuando el pie está así, es la fase de apoyo. Pero ya cuando deja de tocar el suelo, pues ya es la fase de recuperación para evitar un poco lo que vendría siendo el cansancio rápido. Ok, profesor. Déjame darle. Vestimenta general. En todas las carreras, los atletas deben de usar ropa que no esté sucia ni con diseños y llevada de forma que no sea reprobable. La ropa debe estar confeccionada con un tejido que no sea transparente ni aún estando mojada. Esto es muy común en todas las pruebas del atletismo. Cada jugador lleva su uniforme, cada participante lleva su uniforme y pues puede verse el logo o simplemente el color de la bandera del país que está representando, pero por lo general la mayoría de las pruebas llevan los mismos uniformes. En escasas situaciones se prohíbe algunas cosas que en otros no, pero sí, por lo general siempre se lleva casi lo mismo. Ok. Calzado general. Las zapatillas del atletismo diseñadas para correr en la velocidad son zapatos con una placa blanda sumergida de 6 a 7 clavos. Disculpe, profe, por si pongo la cámara un poco, es que me estoy apoyando un poco con la presentación. Siempre que permiten al atleta correr con una postura más alta y adelantada, por tanto ser eficiente de su carrera. Ok, profesor. Ahora sí, hay que explicarlo. El calzado, muchas veces muchos corredores van representados por alguna marca y pues están obligados a usar calzado de ese tipo. Pero la mayoría de veces pues es recomendado usar zapatilla que no tengan una suela ancha o que te pueda causar algún tipo de cansancio muy rápido. Es muy recomendado pues usar zapatilla que se vende en cualquier Innova Sport o tienda de deportes que es referente hacia recorridos, o sea, hacia velocidad. La mayoría de veces está muy bien hecha, tienen unas válvulas de aire o de propia agua que hacen que al momento del impacto con el suelo no haga tanto cansancio como un ejemplo si usara una bota de casquillo como para albañil. Deje darle, profesor. Ya acabamos rápidamente con esto de velocidad, profesor. Y pues me voy a medio fondo. La carrera de medio fondo son pruebas que se basan en correr desde una distancia de 800 metros lisos hasta 3000 metros lisos. A ver, estas pruebas combinan la velocidad y una parte de resistencia teniendo que llevar a lo largo de la prueba una técnica de carrera y un aguante para que soporte esta rama. Está formada por la prueba de 800 metros lisos, 1500 metros lisos, en algunas ocasiones la milla y 3000 metros lisos, de las cuales hablaremos ahora. Ok, profesor, estas de medio fondo ya van subiendo un poco más de nivel, pues ya son mucho más distancias y es mucho más esfuerzo para el participante, pues debes de tener una excelente resistencia para aguantar medio fondo y fondo, que fondo ya son las dificilísimas, las que para mí es de un respeto máximo porque son las más complicadas de este tipo de carreras, pues ya son de 5000 metros, más allá de 5000 metros. Ok, profe, deja avanzarle ya con esta breve explicación. Historia. Se dice que su origen se encuentra en la hazaña del soldado griego Filipides, quien en el año 490 a.C. murió de fatiga tras haber recorrido unos 40 kilómetros desde Puerto Maratón Has a Atenas, para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En honor a esta gesta de Filipides se creó esta prueba que fue incluida en los Juegos Olímpicos de 1896 de Atenas, inaugurado por el barón Pierre de Coubertin. Okay. La categoría femenina compite desde Seúl 1984. Pues sí, es como dice aquí la hazaña que logró este soldado griego, Filipides, pues hizo que, o sea, al haber visto todo el recorrido que hizo, llamó la atención mucho de la gente y a partir de ahí se empezaron a hacer carreras con una distancia extremadamente larga y de ahí empezaron a surgir estas carreras hasta que fue incluido ya oficialmente a los Olímpicos de 1896 en Atenas. Y así es como comienza la carrera de medio fondo.
Dice el biotipo de atleta. Esto va en general, profesor. En la mayoría de deportes es el mismo biotipo de atleta. Dice el biotipo del corredor de medio fondo. Son extremadamente resistentes, por ello tienen un elevado consumo de oxígeno. Su biotipo suele ser diverso, delgados y mediano o baja talla, al igual que el medio fondista. También poseen sentido del ritmo y dominio táctico, resistencia al aire. Este reduce la energía del movimiento del atleta y por ende su velocidad. La resistencia del aire está en una proporción directa con el cuadrado de una velocidad del corredor, por lo tanto la mayor velocidad, mayor resistencia al aire. Es como le digo, pues esto ya son otros niveles, pues tienes que tener una excelente resistencia. A mí me toca mucho al momento de estar jugando partidos de soccer que pues yo no soy mucho de meterme a... O sea, no resisto mucho jugando soccer, puesto que fumo y todo ese tipo de cosas, pues el oxígeno ya me empieza a faltar algunas veces, pero pues por eso mismo mis respetos a estos atletas que llevan muchísima distancia recorrida y aguantan, tienen una resistencia que pocas personas pueden tener. Deje avanzar. Carrera 800 metros. Esta prueba consiste, profesor, en dar 2 vueltas a la pista en el aire, algunas más dependiendo de las dimensiones de la pista cubierta en la que los disputados. Además, es la prueba más rápida dentro del sector de medio fondo. Pues sí, es la carrera con menos velocidad. Es el doble de la última carrera de velocidad, puesto que la carrera de velocidad son 400 metros y este es de 800. La mayoría de veces es como le digo, se inicia con una potencia grande, a la mitad pues empiezan a bajar un poco de velocidad, van a su paso y ya cuando está llegando al final vuelven a tronar todo lo que tienen para así poder quedar en un buen posicionamiento en los olímpicos o cualquier tipo de prueba. Okay. Carrera 1500 metros lisos. Es otra de la prueba del sector de medio fondo y está considerado como la prueba estrella del medio fondo en la actualidad. Disculpe, profesor. Esta prueba fue dominada hasta los siglos 80 del siglo XX por atletas blancos y que ahora mismo es practicada como lo es por un poco de atletas de la raza negra. Se escucha muy racista, pero es verdad. Puesto que esta rama inició mucho en ciudades como Grecia y todo ese tipo de ciudades, que la mayoría de veces pues es más gente color blanca. Pero esto fue extendiéndose a otros niveles que, como le digo, los actuales campeones de este tipo de carreras son gente afroamericana que en sí pues tienen un poco más de resistencia y la verdad sí tienen mucho más responsabilidad al momento de estas pruebas. Dice, como los 800 metros lisos, esta prueba también está dentro del calendario olímpico y además es una prueba en la que la táctica de carrera es muy importante. Es como le digo, muchos corredores tienen la táctica en general de hacer eso de recorrer los primeros, que le diré, 200 metros a máxima potencia. Ya cuando tengan un buen posicionamiento bajan un poco de velocidad. Así se la llevan la mitad de recorrido y ya cuando vuelvan a llegar al final vuelven a detonar toda la velocidad para ganar y asegurar su puesto que ya llevaban en esta carrera. Deje darle. Carrera 3000 metros. Los 3000 metros lisos es la última prueba oficial que cierra el sector de medio fondo. Aunque actualmente esta prueba no forma parte del calendario olímpico ni de ningún campeonato del mundo, nunca se ha formado en la categoría masculina. Mientras que en la categoría femenina esta prueba debutó en los Juegos Olímpicos de 1984. Es variado las veces que esta carrera se vea, pues ya en algunas competiciones no es considerada como una carrera de medio fondo, sino más allá. Pero sí, la primera aparición en carrera femenina fue en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles, profesor. Ya, ya habiendo visto esto, profesor, me quiero saltar a las carreras de fondo,
que dice: las carreras de fondo son aquellas que se realizan a pie, que exige cubrir una gran distancia. Por lo general se acepta que las carreras de fondo tienen un recorrido de al menos 5 kilómetros. La resistencia es muy importante en una carrera de fondo, como medio fondo, pero aquí es mucho más porque ya son kilómetros. Ok, pues... carreras de fondo contra carreras de velocidad. Mientras que una carrera de 100 metros o una carrera de posta son los atletas deben ser capaces de alcanzar una gran velocidad. En una carrera de fondo resulta más importante la resistencia. A mi gusto prefiero velocidad por intensidad. Es como le comento, profesor. Sí, como le comento, profesor. Disculpa ahí el corte, es que tuve que sacar a mi perro porque estaba haciendo mucho ruido ya. Ok. Aquí puse un ejemplo de carrera de velocidad con carrera de fondo. Ok. La carrera de velocidad es intensidad por los cortos momentos, mientras de fondo es más resistencia, por así decirlo, porque en fondo tienes que aguantar muchísimo más metros que en velocidad, y en velocidad solamente es el recorrido, que también debe tener una resistencia para tener un continuo, ¿cómo le podré decir? Continua fuerza para estar a una velocidad pues alta, mientras aquí la fuerza debe estar situada para aguantar los 5000 metros, por ejemplo, recorriendo. Ahí se me movió la diapositiva, una disculpa, profesor, estaba con la anterior. 5000 metros planos es una especialidad de atletismo ubicada dentro de las pruebas de larga distancia o fondo. Consta de 12 vueltas y media de la pista de 400 metros con arrancada en los 200 metros. Es como le digo, inicia igual que una carrera de 200 metros. Es en la pista de 400 metros, pero se recorre 5000 metros, que son 12 vueltas. Técnicamente no hay el por qué iniciar muy rápido. O sea, sí se puede iniciar rápido para tener un buen posicionamiento, pero en el transcurso de esas 12 vueltas vas a estar a un nivel de movimiento que no te pueda cansar, para así al último poder tener ese boom que le digo, que es para poder asegurar tu lugar en la carrera. El origen, una disculpa ahí si me acerco, profesor, es que ocupo lentes y pues no alcanzo a ver muy bien. 1912. Esta distancia aparece de forma oficial durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo, Suecia, en 1912, desarrollándose rápidamente a partir de ahí. Se dice que inició en 1912 en Estocolmo. Es el primer dato que se da en Olímpicos. Debuta en el sector masculino en la cita de Estocolmo, Suecia, 1912. Ahí creo que se bugueó, profe, o sea, no está bien, esa de abajo, ignórela. 1996, el femenino lo hace en los Olímpicos de Atlanta, Estados Unidos, 1996. Es como le digo, antes no se le tomaba mucho en cuenta a las mujeres, que pues está mal en sí, pero pues es cierto, no se le tomaba mucho en cuenta. El maratón, ok. Es una carrera de larga distancia que consiste en recorrer una distancia de 42.195 metros. Kilómetros. Forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896 en la categoría masculina y desde Los Ángeles 1984 en la categoría femenina. En las Olimpiadas 1908 fue cambiada la distancia de los 40 kilómetros a 42.195 kilómetros, ya que la reina de Inglaterra quería que pasara al frente del Palacio Real. Ese es un dato que quise agregar ahí, que pues por la reina se tuvo que cambiar un poquito más de metros solo para que pasara enfrente del palacio. Ok. Su origen se encuentra basado en la historia sobre el soldado. Es como el anterior, o sea, ya lo había puesto, creo que ahí me equivoqué, no leí muy bien lo que decía. Pero es lo que ya le había contado. Esta rama de carreras pues sí surgió gracias a este soldado, ya su hazaña de haber recorrido tanto kilómetro, y pues se dio el origen a este tipo de carreras. Ok, de fondo me voy a saltar ya carreras de obstáculos, profesor, para ya no hacer tan largo el video, que creo que ya me excedí de minutos.
Obstáculos. Son una carrera de obstáculos de media distancia, una forma parte del programa de atletismo en los Juegos Olímpicos. Como dice, este es el único evento a distancia del programa en el que los atletas superan barreras. Los atletas cubren una distancia de 3.000 metros, pero en el número exacto de vueltas depende de la posición de salto de agua. Y de ahí se coloca el interior o el exterior de la segunda curva. La pista, los atletas hacen una salida de pie agrupada y pueden romper inmediatamente hacia adentro. Esta carrera también me gusta mucho ver cómo los atletas, aparte de tener la resistencia de recorrer los 3.000 metros, que ya es muchísimo cansancio, tienen la destreza de poder saltar este tipo de barreras que no son para nada baja la altura. O sea, tienen una buena altura de 1,20 m creo que era, no recuerdo muy bien, profesor. Perdón por no haber movido la diapositiva, profesor. Pero es como le comento, estas carreras son una carrera de obstáculos de media distancia, pero en sí es de respetar los 3.000 metros que hacen corriendo y a la misma vez saltando este tipo de obstáculos. Historia. El evento tuvo sus orígenes en las Islas Británicas y en Japón. Los competidores debían correr de un pueblo a otro, tomando como referencia los pináculos de los templos debido a su fácil localización en larga distancia. En estas competencias era inevitable sortear toda la clase de obstáculos en el trayecto. Pues sí, inició en las Islas Británicas y en Japón, que iban de un pueblo a otro saltando obstáculos que habían en la calle. De ahí surgen este tipo de carreras. La técnica se basa principalmente en recorrer la distancia establecida venciendo los diferentes obstáculos en ella se presentan. Dependiendo de los obstáculos será la técnica de su utilicen los diferentes atletas. Cada uno de ellos tiene su propia técnica, aunque los adecuados ejercicios de fuerza y cardiovascular son las técnicas que deben dominar mejor día con día. Es como les digo, teniendo una buena resistencia, aparte de un muy buen salto, es de respetarse, pues es correr y a la misma vez saltar vallas que no están para nada bajas de estatura. El reglamento dice: las carreras inicia oficialmente y termina cuando el último competidor cruza la línea de meta. Las clasificaciones se determinan luego de que se hayan otorgado las penalizaciones y las bonificaciones. Ok, esto creo que no lo especifiqué, profe. Dependiendo de tu movimiento o dependiendo si hay algún fallo con alguna valla que la tumbe, va a haber una penalización. Y si pasas pues todos de una manera técnicamente excelente, va a haber una bonificación en tu puntaje. El competidor que cruce la línea de llegada al tiempo más corto o con menos penalización es declarado ganador. Tú puedes pasar a esta línea, como yo se los digo, pues puedes ser el primero en terminar la carrera, pero si ya tumbaste 4 vallas y el compañero tuyo llega un poco antes que tú, pero solamente tumbó una valla, pues técnicamente el ganador es el compañero anterior, por la penalización es mínima y pues si dependiendo si tiene una buena participación fuera de la tumbada de valla, se le da la bonificación y pues tú quedas como perdedor. No importa si llegas primero en estas carreras, lo importante es realizarlas de buena manera. La gerencia de la carrera se reserva en el derecho de otorgar la bonificación a lo largo de la carrera al dar bonos a las personas que han ayudado a otras personas en apuros. Nada que ver ese punto, pero pues es algo que quería poner. Todas las disputas son incluidas en las reglas, serán decididas por el director de la carrera. Cada carrera pues tiene un director. Los atletas deben ser en unas buenas condiciones físicas, obviamente, para tener este buen rendimiento. La carrera no es recomendada para personas que tengan alguna condición médica. Obviamente ninguna... contadas las prácticas que te dan chance de tener una discapacidad o algo así y te dejen ser parte de algún tipo de estas cosas. Todos los competidores también deben ser informados al equipo médico sobre cualquier enfermedad o lesiones, como les digo. Al inscribirse al evento, participe y declara que es consciente en el proporcionar los primeros auxilios, realizar otros procedimientos médicos y transportar a las víctimas en un lugar seguro. Ok, esto es dependiendo de alguna lesión o así, profesor. Dejé darle porque ya me estoy comiendo mucho tiempo de lo debido, profesor. Obstáculos. Comprende la ubicación de 4 obstáculos y un paso de agua colocado. Contigo los obstáculos está ubicado en el exterior de la pista. El evento comprende 28 pases de obstáculos y 7 pases de foso. El foso es un pozo que tiene agua, profesor, que es la barricada esta que le acabo de mencionar.
es la barricada, y a la misma vez afuera de la barricada hay un fosito de agua, no pequeño, pero sí al mismo tiempo lo tienes que saltar, y ahí es cuando te dan una bonificación del foso. Ahí están las medidas, profesor, si lo quiere leer, profesor, pero sí es lo que me llama la atención. Hay algunas barricadas que solamente es eso, pero algunas veces la barricada tiene este foso que se lo acabo de explicar. Ahora voy con pruebas combinadas, profesor. No, disculpe, pues estoy sudando ya, profesor. Las pruebas combinadas son competiciones atléticas individuales que se dividen en pruebas de carrera, lanzamientos y saltos, que se realizan en 1 o 2 días dependiendo de la categoría, las cuales se dividen en 1, 2, 3, 4 o hasta 5. Normalmente se hacen jornadas dependiendo de la categoría del atleta que las realiza. A mí este tipo de carreras sí me gusta verlas, pero se me hacen muy extensas porque llevan muchas pruebas, la verdad. Me ha tocado verlas de lanzamiento de jabalina a la misma vez que el salto con garrocha, y a la misma vez pues el salto que es saltar un espacio como que de arenita. Me gusta mucho ver esto porque también es para atletas de alto rendimiento, pero a la vez se me hace muy largo por las diversas pruebas que llevan. Datos, ok, pues déjame moverla para acá. Datos. Las pruebas dependen en muchas ocasiones de si se desarrollan en el aire libre o en pista cubierta. Por ejemplo, en pista cubierta se desarrolla el heptatlón masculino, el pentatlón femenino. Destacamos aquí tan solo las dos modalidades olímpicas actuales: decatlón masculino y heptatlón femenino, que diga. Modalidades y ganadores. Las pruebas combinadas son las únicas modalidades atléticas cuyo resultado final no se expresa en unidades físicas sino en puntos. Esta, pues, es dependiendo que también hagas el trabajo, o sea, es dependiendo cómo saltes la garrocha, de qué manera caes, por el ejemplo. Los resultados parciales se puntúan según la tabla de Federación Internacional del Atletismo. Vence aquel atleta con mayor número de puntos alcanza a finalizar todas las pruebas. Ok, profesor. Triatlón. Implica la realización de 3 disciplinas deportivas: natación, ciclismo y carrera a pie, perdón, que se realizan en orden sin interrupción entre una prueba y la siguiente. El tiempo que el triatleta tarda en cambiar de una disciplina en siguiente se denomina transición. La transición de natación y ciclismo se conoce como T1 y la de ciclismo de carrera como T2. Esta sí me tocó. Es la única de esta rama que me ha tocado ver. Y ni siquiera fue en un programa olímpico. Hay un videojuego que puedes hacer un triatlón. Y está pues muy entretenido. O sea, sí es lo igualito, idéntico a esto que estoy diciendo. Lleva la natación, el ciclismo y correr a pie. Se me hace muy interesante y la verdad me gusta mucho ese juego que es de atletismo. Pues me gusta jugarlo y hacer esa prueba. Triatlón historia. Empieza según la leyenda popular por una apuesta entre marines norteamericanos en el año 1978 en la isla de Hawái para dilucidar qué deporte y por tanto qué deportista sería el más resistente y completo en conjunto: un nadador, un atleta o un ciclista, que daría origen al actual Ironman de Hawái. Ok, esto se inició, como dicen, por una apuesta en Hawái para determinar qué es mejor, un nadador, un atleta, un ciclista referente a eso. Ok, profesor. Pentatlón clásico. Competición atlética que consta en 5 pruebas. De la ejecución de evento fue sustituida por el pentatlón moderno. Estas combinadas de pruebas se ejecutan en la antigua Grecia, llevada a cabo en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Panhelénicos. Consiste en las 5 pruebas siguientes: estadio, una carrera de 180 metros a pie, lucha, salto de longitud, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de disco. Pues este es el pentatlón clásico. Ahora ha salido un moderno que ya lo veremos. Como dice, déjenme verme. Es un deporte olímpico que consiste en 5 pruebas: esgrima, espada a un toque, natación 200 metros, estilo libre, salto ecuestre. 12 a 15 saltos
tiro con pistola y carrera a pie de campo a través de 3.200 metros. Actualmente el tiro con pistola y la carrera de campo a través se realizan en una prueba combinada denominada Laser Run, en la que cada 800 metros de carrera se realiza una ronda de tiro con pistola láser que simula el retroceso de una pistola de fuego. El pentatlón moderno ya es muy diferente al pentatlón clásico, pero sinceramente prefiero el pentatlón clásico, no me llama muchísimo la atención el pentatlón moderno. Ok, vamos por heptatlón. El heptatlón es una de las pruebas combinadas del atletismo. En la competición consta de 7 disciplinas diferentes que se realizan en 2 días consecutivos por el mismo atleta. De las más difíciles de todas, profesor, pues llevan mucho más recorrido. Dice historia y récord mundial. La historia en la edad antigua se competía en un evento denominado pentatle, en el cual apareció por primera vez en Grecia en el año 708. Sinceramente no sé cómo leer eso, profesor. Eso creo que de plano no me lo sé. Celebrándose 3 pruebas eliminatorias: salto, lanzamiento del disco, lanzamiento de la jabalina y carrera, y finalmente la lucha que desempataba los posibles empates. El ganador de esta prueba fue Lampis y Lecoine en esos tiempos. Pero pues como puede ver, con el transcurso de los años fue cambiando mucho esta prueba, señor. Récord mundial. El primer récord mundial oficial en la prueba de pentatlón femenino fue establecido por la soviética Alexandra Chudina con 4.305 puntos el 9 de octubre de 1949 en Tbilisi. El 11 de mayo de 1979 la alemana Heide estableció el nuevo tope mundial con 4.996 puntos, donde incluye cambio de los 100 vallas con 80 metros con vallas. Esos son datos que tenía que soltar, profesor. Dice, decatlón, consta de 10 pruebas atléticas con las que se divide el evento de pista y de campo. Se compite en 2 días en un evento del calendario olímpico desde la cita de 1904. Pues de las más difíciles, profesor, pero ya no simplemente es una prueba, pues llevas 10 pruebas tal cual, profesor. Historia. El inicio de esta especialidad está ligada a la práctica del pentatlón, el cual viene desde la antigua griega. A esta prueba se le incorpora tras nuevas especialidades. Se compite oficialmente desde los finales del siglo XIX. Y pues, profe, aquí termina ya mi presentación. Lo siento si me excedí un poco de tiempo, profesor, pero pues traté de abarcar, como usted lo pidió, todo lo visto en pruebas de este semestre, profesor. La verdad, se me hizo una asesoría ordinaria muy buena. Ha sido la que más batallé el semestre pasado esta materia, pero pues al fin creo que tengo un buen puntaje en tareas y buen puntaje. Pues aprendí muchísimo en esta asesoría ordinaria, profesor. Este, Desgraciadamente la primera oportunidad no puso demasiada atención, pero en esta le aprendí mucho, la verdad. Y pues sin nada más que decir, muchas gracias por haber dado esta asesoría ordinaria. La verdad me sirvió bastante, profesor, para entenderla muchísimo mejor la materia. Y pues nada, este fue mi producto integrador de aprendizaje. Muchas gracias. Yo soy su alumno Kevin Alberto Puente Soto y hasta aquí la presentación.